Lecturas del segundo domingo de Pasión, Domingo de Ramos, según la forma extraordinaria del rito romano o misa tradicional. Doble de primera clase. Comentario de don Gaspar Lefebvre. La liturgia de este domingo consta de dos partes muy diferentes. Una, rebosante de alegría, la procesión de los ramos. Otra, llena de tristeza, la misa y el canto de la pasión. Con la entrada solemne de Jesús en Jerusalén se cumple la profecía de Zacarías, que evoca el Evangelio de la bendición de los ramos. Las aclamaciones de la muchedumbre están tomadas de los versículos 25 y 26 del Salmo 117, que cantaban los judíos al entrar en procesión en el templo el gran día de los tabernáculos. Esta entrada triunfal de Cristo en la ciudad santa recuerda algunas otras: la de Israel en la tierra de promisión, la del arca de la alianza en Jerusalén una vez conquistada la ciudad por David, la vuelta de David a Jerusalén, figura de la parusía. Recuérdese la presentación de Jesús en el templo, léase la continuación del relato de la entrada de Jesús en el templo, Mateo 21, 12 al 17, medítense los Salmos 21 y 68. Procesión solemne en honor de Cristo Rey, rojo. En el siglo IV se leía hoy en Jerusalén, en el mismo lugar en que aconteció la escena, el pasaje evangélico de la entrada triunfal de Jesús. A continuación, un obispo, montado en un asno, iba desde la cima del Monte de los Olivos hasta la iglesia de la Resurrección, rodeado de la muchedumbre, que llevaba ramos en sus manos y cantaba himnos a Cristo Rey. Al adoptar la Iglesia de Roma este uso, en el siglo IX, añadió el rito de la bendición de los ramos. En la procesión de los ramos hace hoy suyo el pueblo cristiano, en la plenitud de su fe, el gesto de los judíos y le da toda su significación. Imitando al pueblo de Jerusalén, aclamamos a Cristo como un triunfador. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero conociendo por la fe el sentido y consecuencias de estos acontecimientos, comprendemos bien lo que es y lo que representa su triunfo. Él es el Mesías, hijo de David e hijo de Dios. Es signo de contradicción, a quien unos aclaman y otros maldicen, enviado a este mundo para arrancarnos al pecado y al poder de Satanás, muere en la cruz. Pero triunfa también de la muerte, al salir vencedor del sepulcro. De este modo, con su victoria nos alcanza la paz con Dios y nos lleva consigo al reino de su Padre Celestial. Bendición de los ramos. Comentario. Esta bendición puede hacerse en otra iglesia a fin de dar todo su sentido a la entrada en la iglesia en la que ha de celebrarse la misa. Antífona. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel, hosana en las alturas. Oración. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Bendice, Señor, estos ramos de palmas, o también olivarum o aliarum arborum, estos ramos de olivos o de otros árboles. Y haz que lo que practica hoy exteriormente tu pueblo, para gloria tuya, lo cumpla espiritualmente con suma devoción, triunfando del enemigo y amando ante todo la obra de misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comentario. El celebrante rocía con agua bendita los ramos y los inciensa, igualmente los de los fieles. Puede hacerlo acompañado de sus ministros, recorriendo la iglesia. Distribución de ramos. El celebrante distribuye los ramos primero al clero, después a los fieles. Entre tanto se canta. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo: Hosana en las alturas. Salmo.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe de la tierra y los que la pueblan, pues Él sobre los mares la fundó y sobre los ríos la sentó. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Levantad puertas vuestras cabezas, y levantaos entradas antiguas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Levantad puertas vuestras cabezas, y levantaos entradas antiguas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él mismo es el Rey de la Gloria. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Antífona. Los niños de los hebreos alfombraban con sus vestidos la ruta gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo. Batid palmas, oh pueblos todos, aclamad a Dios con voces jubilosas, porque el Señor excelso es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Somete los pueblos a nosotros, y las naciones bajo nuestros pies. Nos eligió para nosotros nuestra heredad, la gloria de Jacob, que Él ama. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Ascendió Dios con exultación, el Señor a voz de trompeta. Cantad a Dios, cantadle, cantad a nuestro Rey, cantadle. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Porque el Rey de toda la tierra es Dios, cantadle un himno. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre su santo trono. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Los príncipes de los pueblos se han congregado con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy ensalzado. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, Hosana en las alturas. Nota. El diácono canta a continuación el Evangelio en que San Mateo describe la escena de los ramos. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al aproximarse Jesús a Jerusalén, al llegar a Betfagé, ante el monte Olivete, entonces envió 2 discípulos suyos, diciéndoles, Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela acá, y si alguno os dice algo, le responderéis que el Señor los necesita, pero que luego los devolverá. Esto se ha hecho para que se cumpla lo anunciado por el profeta, que dice, Decid a la hija de Sión, mira, que tu rey viene a ti manso y montado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal uncido al yugo. Habiendo oído los discípulos
y hecho según se lo había mandado Jesús, trajeron el asna y el pollino, y echaron los mantos encima de ellos, y montó sobre ellos. Los más de entre la turba tendieron sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y con ellas tapizaban el camino. Y las turbas que precedían y las que seguían clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nota: previa invitación del diácono se inicia la procesión. Procesión. Vayamos en paz. Procedamus in pace. Responden todos: en el nombre de Cristo, amén. In nomine Christi, amén. Durante la procesión todos tienen los ramos en la mano. Se pueden cantar las antífonas siguientes. Antífonas. Salen las turbas con flores y palmas a recibir al Redentor, y rinden dignos obsequios al vencedor triunfante. Las naciones le confiesan Hijo de Dios, y en loor de Cristo resuenan gritos por los aires: Hosana. Con los ángeles y los niños, seamos fieles en cantar al triunfador de la muerte: Hosana en las alturas. Una gran multitud que había acudido al día de la fiesta clamaba al Señor: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Comenzaron todas las turbas, que bajaban gozosas, a loar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Nota: se canta a continuación el himno siguiente: Himno a Cristo Rey. Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piadosamente: Hosana. Tú eres el Rey de Israel y la ínclita prole de David, Rey bendito, que vienes en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piadosamente: Hosana. Todo el ejército celestial te alaba en las alturas, y el hombre mortal y juntamente todo lo creado. Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piadosamente: Hosana. El pueblo hebreo con salmos te salió al encuentro, con preces, votos e himnos henos ante ti. Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piadosamente: Hosana. Ellos, al ir tú a sufrir, te pagaban tributos de alabanza. Nosotros, a ti reinante, traemos una melodía. Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piadosamente: Hosana. Ellos te agradaron, agrádete nuestra devoción, Rey bueno, Rey clemente, al que place todo lo bueno. Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piadosamente: Hosana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nota: puede además cantarse lo que sigue, o el himno de Christus Vincit, u otros cantos en honor a Cristo Rey. Antífona. Todos alaban tu nombre y dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Salmo. Glorifica Jerusalén al Señor. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque robusteció las cerraduras de tus puertas, bendijo a tus hijos en ti. Hizo reinar la paz en tus fronteras, con flor de harina te sacia. Hace llegar sus órdenes a la tierra, veloz corre su palabra. Hace caer nieve como lana, esparce escarcha como ceniza, lanza hielo cual bocado de pan,
ante su frío se hielan las aguas, envía su palabra y hace que se fundan, manda soplar a su viento y fluyen las aguas. Anunció su mensaje a Jacob, con estatutos y preceptos a Israel. No lo hace así con nación alguna, no les ha manifestado sus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Todos alaban tu nombre y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Antífona. Con refulgentes palmas nos prosternamos ante el Señor que viene. Salgámosle todos al encuentro con himnos y cánticos, glorificando y diciendo, bendito sea el Señor. Salve, Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del mundo, al que vaticinaron los profetas como Salvador venidero para la casa de Israel. El Padre te envió al mundo para víctima de salud, al que esperaban todos los santos desde el origen del mundo y ahora, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Nota. Cuando el celebrante entra en la iglesia se canta la siguiente antífona, cántico de entrada. Al entrar el Señor en la santa ciudad, los niños hebreos anunciando la resurrección de la vida, clamaban con ramos de palma, hosana en las alturas. Habiendo oído el pueblo que Jesús venía a Jerusalén, salió a recibirle. Con ramos de palmas clamaban, hosana en las alturas. Nota. El celebrante sube al altar con sus ministros y de cara al pueblo canta la oración siguiente. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Señor Jesucristo, Rey y Redentor nuestro, en cuyo honor al llevar estos ramos hemos cantado solemnes alabanzas, concede propicio que en cualquier parte a donde fueren llevados, allí descienda la gracia de tu bendición y ahuyentada toda maldad o ilusión demoníaca, proteja tu diestra a los que redimió. Nota. Después de la oración, el celebrante y sus ministros se revisten de ornamentos morados. Misa. Estación en San Juan de Letrán, morado. La misa estacional, dominada toda ella por el canto de la Pasión, se celebra hoy en la Basílica de San Juan de Letrán, dedicada principalmente al Salvador. Los cuatro evangelistas han relatado la muerte de Jesús. Hoy leemos a San Mateo. En la epístola subraya San Pablo el abatimiento voluntario de Cristo hasta la humillación suprema de la muerte en cruz. Mas con ello ha rescatado al mundo y se remonta al cielo llevando tras de sí a todos los hombres. Sus sufrimientos son el precio de su triunfo y de nuestra redención. La Iglesia, al tiempo que nos recuerda la pasión del Salvador, deduce sus enseñanzas. Nosotros debemos humillarnos como Él y compartir sus sufrimientos, si queremos participar de su resurrección. Nota. Si a la misa ha precedido la bendición de los ramos, el celebrante, omitidas las oraciones al pie del altar, procede a la incensación en la forma acostumbrada, mientras el coro canta el introito. Introito. Señor, no te alejes tú, que eres mi ayuda. Atiende a mi defensa. Sálvame de la boca del león y a mi pobre vida de los cuernos de los búfalos. Dios mío, mírame. ¿Por qué me has abandonado? Las voces de mis pecados alejan de mí la salvación. Señor, no te alejes. Oración colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que para dar al género humano ejemplo de humildad, hiciste a nuestro Salvador encarnarse y morir en cruz. Concédenos recibir los ejemplos de su pasión y merecer el consorcio en su resurrección. Nota. No se dicen más oraciones. Nota de la epístola. Cristo se hizo obediente. Es un cántico grave y hermoso que cierra el oficio de tinieblas. Reproducirá la Iglesia el gran texto de la epístola a los filipenses, en que enérgicamente subraya San Pablo el abatimiento voluntario de Cristo,
condición de su gloria y de nuestra redención. Epístola a los Filipenses. Hermanos, tened en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó tomando forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo que Dios también le exaltó y dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, en los infiernos, y confiese toda lengua que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Gradual, tomaste mi mano derecha y me guiaste según tu voluntad, y me recibirás en la gloria. Cuán bueno es el Dios de Israel para los rectos de corazón. Casi vacilaron mis pies, casi se extraviaron mis pasos, porque envidié a los malos viendo el bienestar de los malvados. Tracto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos están de mi salvación las voces de mis pecados. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay descanso para mí. Y sin embargo tú habitas en el santuario, oh gloria de Israel. En ti esperaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados, esperaron y no quedaron decepcionados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres e irrisión del pueblo. Cuantos me ven se burlan de mí, gesticulan con los labios y mueven la cabeza. Esperaba en el Señor que Él le salve, líbrele ya que le ama. Míranme y me observan, repártense mis vestiduras y sortean mi túnica. Líbrame de la boca del león y a mi pobre vida de los cuernos de los búfalos. Los que teméis al Señor, alabadle. Hijos todos de Jacob, glorificadle. Se anunciará el Señor a la generación venidera, se anunciará su justicia. Al pueblo que ha de nacer, el que Señor hizo. Nota del Evangelio. Como en otro tiempo la sangre de las víctimas selló en el monte Sinaí la alianza entre Dios y su pueblo, ahora la sangre de Jesús, víctima perfecta, va a sellar entre Dios y los hombres la nueva alianza anunciada por los profetas. El relato de San Mateo hace ver cómo se han cumplido las Escrituras. Todo el drama sombrío se desarrolla conforme al designio divino. Las profecías se cumplen. Jesús es el Mesías prometido. Nota segunda. En la misa solemne, la pasión es cantada por tres diáconos o por el celebrante y sus ministros. El primero dice las palabras de Cristo, el segundo las de los otros personajes, principalmente los judíos. Al último corresponde el relato propiamente dicho. Los lectores dicen el munda cor y reciben la bendición del celebrante. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Getsemaní, la agonía y la oración. En aquel tiempo vino Jesús con sus discípulos a la granja que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí mientras voy allí a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a contristarse y a abatirse. Entonces les dice, Triste está mi alma hasta la muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Luego, adelantándose un poquito, cayó sobre su rostro, y orando decía, Padre mío, si es posible pase de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Así, pues, ¿no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, mas la carne es débil. Volvióse de nuevo y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, pues estaban sus ojos cargados de sueño, y los dejó, y de nuevo se fue a orar por tercera vez,
repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: Dormid y descansad. Ea, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved que ya llega el que me ha de entregar. Prisión de Jesús. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud armada con espadas y palos. Venían enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal, diciendo: Aquel a quien yo bese, ese es, cogedle. Y enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: Dios te salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Al mismo tiempo llegaron los demás y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, desenvainó la espada e hirió a un criado del pontífice, cortándole una oreja. Entonces le dijo Jesús: Mete tu espada en la vaina, porque todos los que se sirvieron de espada, a filo de espada morirán. ¿Por ventura piensas que no puedo rogar a mi Padre, quien me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pues, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales conviene que así suceda? Entonces dijo Jesús a las turbas: Como a un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. A diario estaba sentado en el templo con vosotros, enseñando, y nunca me prendisteis. Mas esto todo ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces la abandonaron todos sus discípulos y huyeron. Jesús ante el sumo sacerdote. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, sumo pontífice, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le siguió de lejos hasta el palacio del sumo pontífice, y habiendo entrado dentro, se sentó entre los criados, para ver en qué paraba todo aquello. Los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús, para condenarle a muerte, y no lo hallaron, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Por último, llegaron 2 falsos testigos y afirmaron: Este dijo: Puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el sumo pontífice le dijo: ¿No respondes nada a lo que deponen estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces le dijo el sumo pontífice: Te conjuro de parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: Tú lo has dicho. Y aún os digo que veréis después al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí que ahora acabáis de oír una blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron: Reo es de muerte. Entonces le escupieron en la cara y le maltrataron a puñadas, y otros le dieron bofetadas diciendo: Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Negación de San Pedro. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el atrio, y se llegó a él una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó en presencia de todos, diciendo: No sé qué dices. Y saliéndose al pórtico, le vio otra criada, y dijo a los que allí estaban: Este también andaba con Jesús Nazareno. Y otra vez negó, afirmándolo con juramento y diciendo: No conozco a tal hombre. Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro: Seguramente eres tú también de ellos, porque tu mismo acento te traiciona. Entonces comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a semejante hombre. Y al momento cantó el gallo, y se acordó Pedro de la palabra que le había dicho Jesús: Antes de cantar el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Sesión del Sanedrín. Jesús entregado a Pilatos. Llegada la mañana,
celebraron consejo contra Jesús todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo para entregarle a la muerte, y lo condujeron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilatos. Desesperación de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo a Jesús condenado, arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado vendiendo la sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se fue y colgóse con un lazo. Y los príncipes de los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual hasta hoy aquel campo se llama Acéldama, esto es, campo de sangre. Entonces se cumplió lo del profeta Jeremías: han recibido 30 monedas de plata, precio del que fue puesto en venta, según le evaluaron los hijos de Israel, y las emplearon en la compra del campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Jesús ante Pilatos. Compareció pues Jesús ante el presidente, quien le interpeló diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús: tú lo dices. Y a las acusaciones de los príncipes de los sacerdotes y los ancianos nada respondió. Entonces le dice Pilatos: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Mas no le respondió Jesús palabra alguna, maravillándose mucho el gobernador. Por la fiesta acostumbraba el gobernador conceder libertad a un preso, a elección del pueblo. Teniendo la sazón en la cárcel uno muy famoso, llamado Barrabás, preguntó Pilatos a los que se habían juntado allí: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer: no te mezcles en las cosas de ese justo, porque he padecido hoy muchas congojas en sueños por su causa. Entretanto los príncipes de los sacerdotes y los ancianos indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Volviendo a tomar la palabra, les dijo el gobernador: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Dijeron ellos: a Barrabás. Pilatos les replicó: pues ¿qué he de hacer de Jesús llamado el Cristo? Dicen todos: crucifícale. Él dijo: pero ¿qué mal ha hecho? Y ellos más y más gritan: crucifícale. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que crecía más el tumulto, mandó traer agua, y se lavó las manos a la vista de todo el pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, se lo entregó para que fuese crucificado. Ultrajes y coronación de espinas. Enseguida los soldados del gobernador, cogiendo a Jesús y conduciéndole al pretorio, reunieron delante de él toda la cohorte, y desnudándole le cubrieron con un manto de púrpura, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza, y una caña en su mano derecha. Y doblando ante él la rodilla le escarnecían diciendo: Dios te salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le herían la cabeza. Y después de haberle así escarnecido, le despojaron del manto y le pusieron otra vez sus vestidos y le llevaron a crucificar. Camino del Calvario. Y al salir de la ciudad hallaron un hombre de Cirene, llamado Simeón, y le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llegados al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, mas él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. La crucifixión. Después que le crucificaron,
repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes, para que se cumpliese lo del profeta que dice: se repartieron mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes. Y sentándose junto a él, le guardaban, y pusieron sobre su cabeza la causa de su condenación, así escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo crucificaron con él dos ladrones, uno a la diestra y otro a la siniestra. Jesús, burlado y ultrajado, y los que pasaban por allí blasfemaban de él meneando la cabeza y diciendo: Ea, tú que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Asimismo, insultándole también los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos, decían: a otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le ama, pues dijo: yo soy hijo de Dios. Y los ladrones que estaban crucificados con él le ultrajaban igualmente. Últimos momentos y muerte de Jesús. Desde la hora sexta hasta la novena quedó cubierta de tinieblas toda la tierra, y hacia la hora novena dijo Jesús con una gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los circunstantes, oyéndolo, decían: a Elías llama a éste. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y puesta en la punta de una caña se la daba a chupar. Los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una gran voz, entregó su espíritu. Nota: aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Después de la muerte de Jesús. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes de alto a abajo, y tembló la tierra, y se partieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y resucitaron los cuerpos de muchos santos que descansaban. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad apareciéndose a muchos. Entretanto, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidarle, de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Llegado el atardecer, vino cierto hombre rico, natural de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos entonces mandó que se le entregase el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo que había cavado en roca, y arrimando una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Se reza el credo. Ofertorio. El oprobio quebró mi corazón y me desmayé, y aguardé que alguien se condoliese de mí, y no le hubo. Busqué quien me consolase, y no lo hallé. Antes en mi comida echaron ponzoña, y en mi sed me dieron vinagre. Oración secreta. Concédenos, Señor, te rogamos, que este don ofrecido a los ojos de tu majestad nos consiga la gracia de la devoción y nos adquiera la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Prefacio de la Santa Cruz. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde salió la muerte saliese la vida, y el que en el árbol venció, en un árbol fuese vencido por Cristo nuestro Señor, por quien alaban los ángeles a tu majestad, la adoran las dominaciones, la temen las potestades y la celebran con igual júbilo los cielos.
las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines. Te rogamos que con sus voces admitas también las de los que te decimos con humilde confesión. Oración de comunión. Padre, si no puede pasar este cáliz sin que yo le beba, hágase tu voluntad. Oración de poscomunión. Por la virtud de este misterio seamos, Señor, purificados de nuestros vicios y cúmplanse nuestros justos deseos por nuestro Señor. Nota: en la misa que sigue a la bendición de ramos no se dice el último evangelio. Nota segunda: los sacerdotes que digan una segunda o tercera misa rezada pueden omitir la pasión y decir el siguiente evangelio. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Después que hubieran crucificado a Jesús, desde la hora sexta hasta la novena, quedó cubierta de tinieblas toda la tierra, y hacia la hora novena dijo Jesús con una gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los circunstantes, oyéndolo, decían: a Elías llama éste. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y puesta en la punta de una caña se la daba a chupar. Los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una gran voz, entregó su espíritu. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de alto abajo, y tembló la tierra, y se partieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y resucitaron los cuerpos de muchos santos que descansaban. Se reza el credo.